Desempeño típico y máximo. El rendimiento típico se refiere al nivel promedio de rendimiento de un empleado, mientras que el rendimiento máximo se refiere al nivel máximo de rendimiento que un empleado puede alcanzar al desempeñar sus tareas. Nos lo dice Dubois, Sackett, Sedek y Fogli 1993, así como también Sackett, Sedek y Fogli en el 1988. Los empleados se desempeñan a niveles máximos cuando entienden que están siendo evaluados, cuando aceptan instrucciones para maximizar el rendimiento en la tarea y cuando la tarea es de corta duración. La distinción entre el rendimiento máximo y típico es un desarrollo relativamente nuevo en el estudio de los criterios de desempeño. Sin embargo, los pocos estudios disponibles y la evidencia metaanalítica muestra que la habilidad mental está más fuertemente correlacionado, o sea, la inteligencia general, con el rendimiento máximo con una correlación de 0.25 en comparación con el rendimiento típico 0.16. O sea que la habilidad mental se asocia más con el rendimiento máximo, o sea que una persona que tiene una habilidad general tiende a tener un mayor rendimiento máximo. Claro, cuando miramos la correlación de 0.25, pues sabemos que hay otras variables que inciden en el desempeño que no necesariamente es la habilidad general. Dimensionalidad dinámica o temporal. Una vez que hemos definido claramente el criterio conceptual, o sea, la teoría del criterio o qué criterio teóricamente queremos utilizar, debemos especificar y refinar las medidas operativas u operacionales del rendimiento del criterio, es decir, las medidas que realmente se utilizarán o la definición operacional de cómo vamos a medir ese constructo. ¿Cuándo es el mejor momento para la medición de criterios? Los tiempos óptimos van a variar mucho de una situación a otra y por lo tanto las conclusiones deben expresarse en términos de cuándo se tomaron las mediciones del criterio. La dimensionalidad temporal es un concepto amplio porque los criterios pueden ser dinámicos de tres maneras distintas. 1. Cambios a lo largo del tiempo en los niveles promedio de rendimiento de un grupo. 2. Cambios en el tiempo de los coeficientes de validez, sobre todo de los predictores. Y 3. Cambios con el tiempo en el orden de rango de los puntajes en el criterio. O sea, cómo va variando el desempeño de un empleado a través del tiempo. Y esto nos lo dice Barrett, Caldwell y Alexander en el 1985. Continuando con la dimensionalidad dinámica o temporal. Los criterios también pueden ser dinámicos si la relación entre los puntajes de las pruebas predictivas y las puntuaciones de los criterios fluctúan con el tiempo. Nos dicen Jansen y Binkenberg en el 2006. Los investigadores han sugerido dos hipótesis para explicar por qué las validaciones podrían cambiar con el tiempo. Uno, el modelo de tareas cambiantes sugiere que, aunque las cantidades relativas de capacidad que poseen los individuos permanecen estables a lo largo del tiempo, los criterios para el desempeño efectivo pueden cambiar en importancia o en peso. Esto sucede en la medida que el trabajo se va tornando mucho más dinámico y también las destrezas de los empleados cambian. Así que hay factores en tiempo, espacio y desempeño que están mediados por esta hipótesis. Por lo tanto, la validez de los predictores del rendimiento también podría cambiar. El segundo modelo, conocido como el modelo de sujetos cambiantes, sugiere que aunque las habilidades específicas requeridas para un desempeño efectivo permanecen constantes en el tiempo, el nivel de habilidades y habilidades de cada individuo cambia con el tiempo. Y es por eso que las validaciones también pueden fluctuar, nos dicen Henry y Julin en el 1988.
87. El criterio o las dimensiones van a ser dinámicos en términos de cómo con el tiempo varía el desempeño, la importancia del criterio que se está midiendo y las destrezas o los conocimientos, destrezas o competencias que requiere un empleado, y nos pasa mucho sobre todo con el cambio en tecnología. Empleados que probablemente eran muy competentes con unas tecnologías, cuando se le presentan otras tecnologías, pudiesen tener problemas, indicando que sus resultados y su desempeño pudiese variar o afectarse, ir de máximo a promedio. Así que por eso es que también es importante que se tome en consideración el enfoque sistémico de manera tal que no solamente los criterios cambian en tiempo, espacio, sino también eh, las competencias que las personas tienen que desarrollar para hacer su trabajo. Un tercer tipo de dinamismo de criterios aborda los posibles cambios en el orden del rango de los puntajes a lo largo del tiempo, o sea, cómo el orden de cómo uno desempeña pudiese cambiar. Por ejemplo, si el orden de rango de los individuos en un criterio cambia con el tiempo, el rendimiento futuro se convierte en un objetivo móvil, o sea, el desempeño va a variar a través del tiempo. En estas circunstancias se hace cada vez más difícil predecir el rendimiento con precisión cuanto más lejos es el tiempo de la evaluación original. Ahora, dimensionalidad individual, cuando queremos trabajar con un criterio determinado. Es posible que las personas que realizan el mismo trabajo puedan considerarse igualmente buenas. Sin embargo, la naturaleza de sus contribuciones a la organización puede ser bastante diferente, por lo que se deben utilizar diferentes dimensiones de criterios para evaluarlo. Por tanto, un solo criterio no sería suficiente. En el caso de los ejecutivos, existen algunos que son sumamente efectivos en la planificación, pero no tan buenos en la dirección y ejecución de los planes. Sucede lo opuesto con algunos que son buenos dirigiendo y ejecutando, pero no son tan buenos planificadores. Es una excepción que podamos contar con un ejecutivo que pueda hacer las dos tareas de manera eficiente. Se podría argumentar que en realidad hay dos: decir, dirigir y planificar. Los dos trabajos son cualitativamente diferentes, solo en lo que es el sentido psicológico, porque requiere también diferentes características psicológicas, diferentes tipos de aprendizaje y competencias incluso. De hecho, el estudio de la dimensionalidad del criterio individual es un medio útil para determinar si el mismo trabajo realizado por diferentes personas es psicológicamente igual o diferente. Pero la realidad es que no podemos predecir éxito tangencialmente con un solo criterio. Vamos a tener que adoptar un enfoque un tanto diferente. Ahora, asuntos metodológicos en el desarrollo de los criterios. Los criterios deben desarrollarse y analizarse, ya que solo entonces se pueden construir o seleccionar predictores para predecir criterios relevantes. Con demasiada frecuencia, los predictores se seleccionan cuidadosamente, seguidos de una búsqueda apresurada de criterios predecibles. Sin duda, si cambiamos de criterio, los indicadores de validez de los predictores cambiarán, pero lo contrario no es cierto. Llevando el argumento a su extremo lógico, si usamos predictores sin criterio, nunca sabremos si estamos seleccionando o no aquellos individuos que tienen más probabilidades de éxito. Incluso los predictores pueden tener altos indicadores de validez, pero si no se correlacionan con un criterio de éxito relacionado al desempeño, nunca lo vamos a poder saber. Retos en el desarrollo de los criterios son tres. Primero de los retos,
el desempeño en el trabajo no es confiable. La confiabilidad del desempeño laboral es una consideración fundamental en la investigación y práctica de recursos humanos y su posición está implícita en todos los estudios predictivos. Dicho de otra forma, los criterios de desempeño primero tienen que ser confiables antes de declararse como válidos. Es un principio clave en la evaluación de la validez. Si el instrumento o el criterio no es confiable, no va a poder ser válido. La confiabilidad en este contexto se refiere a la consistencia o estabilidad del desempeño a través del tiempo. Nos dice Edward Thorndike en el 1949, este identificó dos tipos de falta de confiabilidad, intrínseca y extrínseca. La falta de confiabilidad intrínseca o de consistencia interna se debe a la inconsistencia personal en el rendimiento, mientras que la falta de confiabilidad extrínseca o a través del tiempo se debe a otras fuentes de variabilidad que son externas a las demandas del trabajo o al comportamiento individual. Una solución es agregar el comportamiento promedio en situaciones u ocasiones, cancelando así los efectos de factores incidentales e incontrolables. Reto número 2. La confiabilidad en la observación del desempeño. La cuestión de la confiabilidad de la observación del desempeño laboral es crucial en la predicción, porque todas las evaluaciones del desempeño generalmente dependen de la observación de un tipo u otro, pero diferentes métodos de observación del desempeño pueden llevar a conclusiones marcadamente diferentes. También la falta de adiestramiento de los observadores es bien típico en las organizaciones porque hay ocasiones donde los supervisores no son adiestrados en cómo observar el desempeño, lo cual hace bien difícil que haya una consistencia, incluso cuando los criterios están claramente definidos. El estudio de la confiabilidad del desempeño se hace posible cuando solo la confiabilidad o se hace posible solo cuando la confiabilidad al evaluar el desempeño es adecuada. Reyes y Fredericks en 1951 nos traen este planteamiento. Desafortunadamente, aunque sabemos que el problema existe, no existe una solución precisa que mejore la confiabilidad para evaluar el desempeño por medio de la observación. Sigue siendo importante tratar de estandarizar el proceso de observación a través de adiestramiento y teniendo buenas medidas de evaluación del desempeño, o sea, teniendo buenos criterios. Reto 3. Dimensionalidad del desempeño laboral. Varios estudios, nos dice Campbell Wernick en el 2015, Ronan y Prian en 1966 y respectivamente en el 1971, estos concluyeron que la noción de una medida unidimensional del desempeño laboral no es realista. Por ejemplo, productividad medido a través de cuánto producto ensambla un empleado, para darle una idea. Los análisis de medidas individual del desempeño, también actitud hacia la empresa, que es más psicológico, y ausentismo, han demostrado que son mucho más complejas de lo que sugiere la apariencia en términos superficiales o a simple vista. A pesar de los problemas asociados con los criterios globales, parecen funcionar bastante bien en la mayoría de las situaciones de selección de personal, pero en la medida que se necesitan resolver otros problemas como la evaluación de diferentes dimensiones del desempeño, quejas del cliente sobre la calidad del producto, cantidad de producto producido, manejo del desperdicio, entre otras cosas. Aquí entonces pues se va a necesitar criterios más específicos. Si hay más de un problema específico, entonces se va a requerir más de
un criterio específico, nos lo dice Cayon en 1987. Desempeño y características situacionales. Los niveles individuales de rendimiento pueden verse afectados por las condiciones que rodean el rendimiento mismo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo sin tener en cuenta los posibles efectos de variables distintas de las medidas por los predictores. Existen 6 posibles influencias extraindividuales en el rendimiento. Estas influencias son parte de lo que Casio y Aguinis en el 2008 definieron como desempeño in situ o en el lugar específico. La especificación de la amplia gama de efectos, ya sean situacionales, contextuales, estratégicos y ambientales, que pueden afectar el desempeño individual de equipo u organizacional. Una consideración del desempeño in situ implica el contexto, cuáles son aquellas oportunidades situacionales y restricciones que afectan la ocurrencia y el significado del comportamiento en las organizaciones, así como las relaciones funcionales entre las variables. 6 influencias situacionales que afectan el desempeño individual. Características ambientales y organizacionales. Tanto el ausentismo como la rotación o turnover, como se le dice en inglés, se han relacionado con una variedad de características ambientales y organizativas u organizacionales. Nos dicen Allen y Bardaman, 2017, Dean, Noe, Shaw, Duffy y Whithoff, 2007, McEvoy y Casio, 1987, Son, Airy y Law en el 2007. Estos incluyen factores organizacionales, por ejemplo, políticas de remuneración y ascensos, prácticas de recursos humanos, que son también factores interpersonales, por ejemplo, cohesión grupal, oportunidades de amistad, satisfacción con compañeros o supervisores, también factores relacionados con el trabajo, por ejemplo, claridad de roles, repetitividad de las tareas, autonomía, responsabilidad y factores personales, por ejemplo, edad, antigüedad, estado de ánimo y tamaño de la familia. El trabajo por turnos o los trabajos rotativos son o es otra variable que con frecuencia se pasa por alto. Nos dice Barnum en el 94, Steins y Pleck en 1984. Claramente, las características organizacionales pueden tener efectos de gran alcance en el desempeño. Segunda influencia situacional, la seguridad ambiental. Las lesiones y la pérdida de tiempo también pueden afectar el desempeño laboral. Probst, Brubaker y Barsotti, 2008. Factores como un clima de seguridad positivo, un alto compromiso de la gerencia y un programa sólido de comunicaciones de seguridad que incorpore el establecimiento de metas y el conocimiento de los resultados tienden a aumentar el comportamiento seguro en el trabajo. Esto nos lo dicen Reven y Walling en 1984 y la conservación de recursos escasos, Piero Buch, Koff y Ciero, 1989. En general, la seguridad ambiental se ve afectada por factores que se originan a nivel individual y organizacional, nos dicen Hoffman, Burke y Soar en el 2017. Tercera influencia, variables alrededor del empleado. Estas miden las condiciones que rodean al empleado tanto dentro como fuera del trabajo. Describen las interacciones del empleado con los factores organizacionales, las demandas de tareas, la supervisión y las condiciones de trabajo. Vicino y Bass en 1978 utilizaron 4 variables para describir este fenómeno: desafío de tareas en la asignación del primer trabajo, estabilidad de vida, coincidencia de personalidad supervisor subordinado y éxito inmediato del supervisor, con el propósito de mejorar las predicciones del éxito de la gestión en Exxon. Otras variables tales como la orientación personal,
la confianza profesional y la orientación nacional frente a la local y el estrés laboral, tienden a verse con la necesidad de poderse estudiar desde estas perspectivas, nos dicen Cook y Rousseau, 1983, Edwards y Van Harrison en 1993. La cuarta influencia situacional es el trabajo y la localización. Algunos estudios indican que el tipo de trabajo y dónde se realiza el mismo no son determinantes en el desempeño de un empleado, aunque se ha encontrado que las variables situacionales influyen en las funciones de trabajo gerencial a través de los límites tecnológicos. Algunos resultados sugieren que las características situacionales también pueden influir en las funciones de trabajo gerencial dentro de una tecnología en particular. Por lo tanto, el rendimiento depende no solo de las demandas del empleo, sino también de otros factores estructurales y contextuales como las políticas y prácticas de determinadas organizaciones. Quinta influencia, diferencias extraindividuales y el desempeño en las ventas. Cravens y Woodruff en 1973 reconocieron la necesidad de ajustar los estándares de criterio para las influencias más allá del control de un vendedor e intentaron determinar el grado en que estos factores explicaban las variaciones en el rendimiento de su territorio. En un análisis de regresión múltiple utilizando el volumen de ventas en dólares como criterio, un modelo curvilíneo arrojó un coeficiente múltiple de 0.83 con experiencia de ventas, participación de mercado promedio y calificaciones de rendimiento que proporcionaban la mayor parte de la variación explicada. Aquí lo que estamos diciendo es que tanto la experiencia en las ventas como la participación en un mercado promedio y los resultados de la evaluación del desempeño ayudan a predecir el volumen de ventas. Así que eso es interesante. Este estudio generó una estimación más precisa del desempeño laboral individual al combinar efectos de influencias extraindividuales, como la carga del trabajo, del territorio, potencial de mercado, participación de mercado de la empresa y esfuerzo publicitario, con dos variables de diferencia individual, experiencia de ventas y esfuerzo de ventas calificado. La sexta influencia es el liderazgo. Los efectos del liderazgo y los factores situacionales sobre la moral y el desempeño han sido bien documentados, nos dicen Deter, Treviño, Burris, Andy Apan en el 2007. Rivastava, Bartol y Locke en el 2006. Estos estudios demuestran que las variaciones en el desempeño laboral se deben a características de los individuos, tales como edad, sexo, experiencia laboral, grupos y organizaciones, estructura de tamaño y comportamiento gerencial, entre otros. Hasta que podamos comenzar a dividir la variabilidad total en el desempeño, saber qué otros factores inciden en el desempeño en componentes intraindividuales y extraindividuales, no debemos esperar que las variables predictoras que mide las diferencias individuales se correlacionen apreciablemente o en gran manera con las medidas de desempeño que están influenciadas por factores que no están bajo el control de un individuo. Ahora, ¿cuáles son los pasos empíricamente hablando para el desarrollo de un criterio? Análisis de necesidades del puesto y de la organización. Esto es bien importante. Si usted no analiza el o los puestos y el análisis de la organización, no vamos a saber qué criterios individuales o qué criterios organizacionales seleccionar. Luego está el desarrollo de medidas de comportamiento real en relación con el comportamiento esperado, identificado en el análisis del trabajo y necesidad. Estas medidas deben complementar las medidas objetivas de los resultados de la organización, tales como la rotación, el ausentismo y la producción.
Identificación de las dimensiones de criterios subyacentes a dichas medidas mediante el análisis factorial o de factores. También se puede hacer el análisis de conglomerado o cluster analysis o el trend analysis o análisis de patrones. Estos son los métodos empíricos para poder ir agrupando las dimensiones del criterio que se va a evaluar. También el desarrollo de medidas confiables, cada una con alta validez de constructo de los elementos así identificados. También la determinación de la validez predictiva de cada variable independiente, o sea, el predictor, para cada una de las variables o medidas de criterio que sería la variable dependiente, tomándola una a la vez, sino entonces habría que hacer análisis de correlaciones múltiples, por un lado, tomando en consideración no solamente varios predictores, sino también varios criterios. Evaluando los criterios. Uno de los elementos que debe tener el criterio o un criterio, que es un requisito principal, es su relevancia. Es decir, debe estar lógicamente relacionado con el dominio de rendimiento a evaluar. O sea, tiene que tener una teoría sólida. Si yo defino el concepto de la calidad en el trabajo como un criterio, tengo que tener una teoría detrás de lo que es calidad. También el criterio más apropiado, es decir, el que es lógicamente relevante o fundamentalmente el criterio actual para evaluar las pruebas, es una medida directa del grado de competencia laboral que es desarrollado por un empleado después de un periodo apropiado de tiempo en el trabajo, ya sean 6 meses a un año. La medida del criterio más relevante no será la más conveniente o la más barata. Así que esto es, no siempre es la más conveniente en términos que se pueda definir mejor o la más económica. Por ejemplo, una muestra de trabajo bien diseñada o de un sistema de gestión del rendimiento, de evaluación del desempeño, puede requerir una gran cantidad de ingenio, esfuerzo y gastos para construirlo. Así que no necesariamente, aquí lo importante es utilizar la ciencia correctamente en esa línea. Sensibilidad o capacidad de discriminación. Para ser útil, cualquier medida de criterio también debe ser sensible, es decir, capaz de discriminar o diferenciar entre los empleados que son efectivos y los que no. No existe una asociación necesariamente entre la varianza o la variación del criterio y la relevancia del criterio. O sea, un criterio puede tener una variación baja, pero las implicaciones en términos de la medición, de una escala de medición diferente, como los dólares, pueden ser considerables. Por ejemplo, el costo en dólares de los accidentes en la industria. La utilidad para la organización de lo que mide un criterio puede no reflejarse en la forma en que éste se mide. Esto resalta la distinción entre medidas operacionales y una formulación conceptual de lo que es importante, es decir, tiene alta utilidad y relevancia para la organización, nos dice Casio y Valenti en el 1978. Otro de los elementos claves de los criterios es el pragmatismo, que sea práctica. Es importante que la administración esté completamente informada de los beneficios reales de utilizar criterios cuidadosamente desarrollados. La administración puede o no tener la experiencia para evaluar la solidez de una medida de criterio o una serie de medidas de criterio, pero es casi seguro que surgirán objeciones si el mantenimiento de registro y la recopilación de datos para las medidas de criterio se vuelven poco prácticos o interfieren significativamente con las operaciones. Así que el elemento práctico es vital. Se debe buscar un equilibrio.
ya que el Departamento de Recursos Humanos ocupa un rol en la administración o manejo del capital humano, ayudando a través de un uso más efectivo de los recursos humanos. Aquellos que se preocupan directamente por lograr los objetivos principales de la organización en función de las ganancias, el crecimiento y el servicio. Ahora, teoría del desarrollo de criterios. Un criterio debe desarrollarse partiendo de las siguientes premisas. Primero que todo, cuando yo voy a diseñar un criterio, debo definirlo basado en una teoría, basado en observaciones empíricas que han sido validadas, por lo que ese concepto o esa teoría, esa dimensión conceptual es lo que se conoce como criterio conceptual. Una teoría de calidad o unas medidas precisas del desempeño ayudan. Criterio actual es la medida que operacionaliza la medición del criterio conceptual. Es la definición más operacionalizada y la métrica que se va a utilizar para medir el criterio conceptual. Por ejemplo, pues una dimensión del desempeño es el criterio actual y se basa en una definición operacional que valida el criterio conceptual como tal. Ahora, que en el mundo ideal se supone que el criterio conceptual prácticamente tenga un traslapo total entre el criterio actual y viceversa. Pero la realidad es que no pasa así. Por tanto, ¿qué es lo que estamos buscando? La mayor relevancia del criterio. ¿Y qué es eso? Es el grado de traslapo entre el criterio conceptual y el actual. ¿Cuánto la medida que yo desarrolle se parece a la teoría o al concepto que mide esa dimensión? Ahora, también está lo que se conoce como la deficiencia del criterio. Cuando yo, por ejemplo, tengo un criterio conceptual que tiene una definición demasiado de general o muy amplia, probablemente no vamos a poder medir con precisión el criterio conceptual. O sea, el criterio actual no va a poder medir el criterio conceptual. Por tanto, eso se conoce como deficiencia del criterio, lo que no mide el criterio actual del conceptual. También está lo que se conoce como la contaminación con el criterio del criterio, que es cuando el criterio actual no puede medir el criterio conceptual, que es lo que no puede por distintas razones. Algunas veces falta, como decía ahorita, uno de los problemas que encontramos en la evaluación del desempeño es que muchos supervisores no tienen adiestramiento en cómo evaluar el desempeño de los empleados y ahí surge un problema y crea mucha contaminación. Y aquí tienen un diagrama de Venn donde podemos ver la relevancia del criterio, es lo que el criterio conceptual y el criterio actual explican. Ahora, si el criterio conceptual es sumamente amplio, va a haber una mayor deficiencia. Y si el criterio actual no puede medir el criterio conceptual, va a haber contaminación. ¿Por qué? Porque otras variables van a estar incidiendo en eso que yo quiero evaluar. Así que la idea es que cuando yo desarrollo un criterio, trate de maximizar la varianza de la relevancia del criterio, que haya más relevancia del criterio entre el conceptual y el actual. Así que eso pues lo sabemos a través de los estudios de validez. Mientras mejore nuestro criterio actual en términos psicométricos, más se va a parecer al criterio conceptual. Y aquí un ejemplo sencillo donde estoy definiendo el constructo de calidad, como pueden ver aquí. Ahora, si hay problemas con la definición de la calidad o que es muy amplia o muy confusa, va a afectar
la, la relevancia. Igual pasa con prejuicios del supervisor en la evaluación del desempeño que mide calidad, que pues el prejuicio del supervisor va a generar contaminación de la medida, ya sea dándole puntuaciones altas a la medida o bajas. Tipos de sesgos. Otros elementos que afectan la construcción o el diseño de un criterio son los sesgos debido al conocimiento o la información que tiene el predictor. Y pues, qué características tiene el instrumento que se utiliza como predictor va a afectar la relación con el criterio. También los sesgos que son debido a la membresía de un grupo, de usted pertenecer a unos grupos particulares, y desde luego, como lo mencioné ahorita, los sesgos en las evaluaciones que hacen los supervisores. Criterios compuestos y criterios múltiples. Algunos expertos recomiendan que cuando se evalúa a un empleado, los criterios sean sumados a manera de una puntuación total, que pueda predecir el éxito de esto. Los pesos de cada criterio tienen importancia. Lo que no se recomienda es un solo criterio. Eso es un criterio compuesto. Yo tengo varias dimensiones en una evaluación del desempeño y al final termino sumando el valor total para poder ordenar quiénes puntuaron mejor. Eso es básicamente un criterio compuesto. Ahora, otros argumentan que se deben evaluar a los empleados usando criterios separados y no con una puntuación total. Pues puede hacer una combinación de ambas también. ¿Por qué? Pues porque puede darnos información cualitativa y cuantitativa muy valiosa. Sobre todo cuando queremos evaluar a un empleado para ver en qué área está fallando. Y la puntuación total no permite ver eso. Aquí se va a cuestionar el peso de los criterios que deben fundamentarse en cuán importante es el criterio para predecir el desempeño, sobre todo en unos puestos determinados. Dependiendo del puesto es que se va a decidir una u otra cosa. Diseño de la investigación y teoría del criterio. Pues miren, cuando yo quiero validar, o demostrar que tengo buenas medidas de predictor y buenas medidas del criterio, primero que todo, pues, como dice el punto número 5, acá en el punto número 5, el issue es que tenemos que ver, en principio, cómo correlaciona el predictor y cómo correlaciona el criterio. Dependiendo de los indicadores psicométricos, me voy a mover al próximo paso. ¿Cómo? Ese criterio es un criterio que se va a asociar con el desempeño, ya sea basado en las conductas de los individuos o en resultados de la persona, pero también organizacionales. Ahora, volviendo acá al predictor, es bien importante que nos garanticemos que estén midiendo un constructo psicológico determinado y que la medida del criterio sea una buena para el desempeño, para medir el desempeño tanto a nivel individual como a nivel de resultado. Y que sean relacionados al puesto, job related. Por tanto, esto es sumamente importante porque tiene que haber una correlación entre el predictor y el criterio. El predictor midiendo la variable psicológica que mide o las variables psicológicas. También el criterio que esté claramente definido en términos de conductas, en términos de resultados y que se pueda correlacionar de una u otra forma con el predictor dentro de unos trabajos determinados. Esa es la línea ¿verdad?, que uno tiene que seguir de manera tal que pueda ser efectivo en la toma de decisiones de selección. Ahora, ¿qué nos dicen algunos estudios con relación a las personas que son altamente exitosas?
que hay que minimizar las limitaciones situacionales, es decir, las limitaciones del, del techo o del contexto o del lugar donde estamos, que enfrentan los trabajadores para permitir la aparición de excelentes empleados. También permita que los empleados excelentes roten en los equipos. Esto amplía sus conocimientos y de los otros potenciales. También invierta recursos en quien está produciendo. Hay situaciones donde las personas subjetivamente dicen, no, vamos a darle los recursos iguales a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando tú le das los recursos a todo el mundo por igual, bajo una premisa de que estamos siendo egalitarios, equitativos, etcétera, estamos afectando el desempeño de los altos potenciales o de lo que le llaman high potentials en las organizaciones. Estos individuos que desempeñan alto. Y entonces si yo no invierto en el potencial de esa gente y invierto en los que no lo están haciendo tan bien, a la larga podemos tener problemas. Claro, hay que alinear el desempeño de las personas que están haciendo mal su trabajo, pero hay que invertir en la gente que son high potential, sobre todo si uno está pensando que tienen el potencial de llegar a otros puestos. También hay que tener, por eso existen planes de desarrollo y planes de sucesión también, de preparar a los mejores empleados para que estos puedan ocupar otros puestos posteriormente de mayor jerarquía. Retener excelentes empleados prestando atención a una red de desarrollo, como tener gente que vaya desarrollándonos estos high potentials. Ahora, implicaciones para las prácticas basadas en la evidencia de lo que es el desarrollo de criterios para los procesos de gestión del talento dentro de una organización, desde la perspectiva de la psicología de personal aplicada. Las organizaciones primero deben formular objetivos finales claros y luego desarrollar medidas de criterio apropiadas que representen construcciones económicas o de comportamiento que podrían involucrar comportamientos y resultados. La efectividad y el progreso futuro de nuestro conocimiento de las intervenciones de recursos humanos dependen fundamentalmente de una medición de criterios cuidadosa y precisa. Es importante conceptualizar el dominio del desempeño laboral de manera amplia y considerar el desempeño laboral como el desempeño in situ, o sea, el desempeño en el lugar. También la alta especificación de la amplia gama de efectos situacional o contextual, estratégico y ambiental, que también a su vez pueden afectar el desempeño individual de equipo y de organización o organizacional. Aquí la noción de pertinencia al criterio requiere una buena teorización previa y el desarrollo de dimensiones que comprenden el dominio del desempeño. Otras implicaciones para las prácticas basadas en la evidencia. Las medidas del criterio deben pasar las pruebas de relevancia, sensibilidad y practicidad o pragmatismo. Las conclusiones alcanzadas deben depender de medidas de criterio particularmente usadas, el momento en que se hace la medición, las condiciones que están fuera del control del empleado, las distorsiones y sesgos inherentes a la situación o al instrumento de medición, ya sea en términos humanos o de otro tipo. Debido a que puede haber muchos caminos hacia el éxito, se necesita una esquematización más amplia y rica del desempeño laboral. Los excelentes empleados son responsables de una cantidad desproporcionada de resultados, por eso es que hay que apoyarlo, pero también llevar a otros a que mejoren sus distintos niveles de desempeño. Y básicamente esta es la segunda parte del módulo 2.